tardes para todos. Gracias otra vez por acompañarnos a estos espacios. En esta oportunidad traemos información muy valiosa y apropiada para todos nuestros clientes. ¿Me puedes, por favor, poner la presentación? Listo, entonces acá les vamos a contar cómo vamos a hacer el desarrollo de este webinar. El tema que les vamos a contar es cómo postular su subsidio de vivienda de Confenalco, el subsidio de la caja de compensación. Muy bienvenidos a todos. Hoy les acompaña, como ya dijo María del Pilar, la directora comercial, Tatiana Duque, nuestra coordinadora, y Laura Victoria Osorno, que es nuestra analista comercial de nuestro proyecto COA, y Patricia Sánchez, gerente de la constructora. Como les dije, hoy vamos a brindarles una información súper oportuna y muy importante para todos nuestros clientes de nuestro proyecto COA y los que están interesados en poderse postular al subsidio de la caja de compensación de acá del Quindío, que es Confenalco. Con una invitada súper especial, ella es la jefe de vivienda que conoce toda la información y todo el valor que tiene la postulación del subsidio para todos ustedes. Ella se llama Ana Yolima Merchán y le vamos a dar entonces la palabra, una bienvenida para que les pueda contar todo lo que involucra. Lo primero, vamos a hablar del subsidio de vivienda, vamos a hablar qué requisitos necesitan todos nuestros clientes para poderse postular, qué documentos deben presentar. Por último, vamos a abrir una sesión de preguntas y les vamos a contar los beneficios por asistir a esta webinar y acompañarnos. Ok, muchas gracias, Inge. Voy a darle paso entonces a Ana Yolima. Ya te voy a habilitar, Ana Yolima, el micrófono. Ana Yolima. Un momento, parece que no ha podido desactivar el micrófono. Vamos a configurar acá. Ana Yolima, ya puedes reactivar tu micrófono. Listo. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Cómo han estado, niñas? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, trabajando mucho. Adiós, gracias. Ah, bueno, nos alegra muchísimo y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Te compartimos que el día de hoy tenemos varios clientes que ya compraron en Coapartamentos y clientes potenciales interesados en recibir información del proyecto con mucho interés en saber cuál es todo el proceso, cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos. Y lo primero que quiero preguntarte para que nos compartas a todos es ¿qué es el subsidio de vivienda? Para entender pues la connotación que tiene y los beneficios que tiene para quienes quieren comprar vivienda. Bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde para todas las personas que en este momento nos están viendo, escuchando. Sí, el subsidio es un aporte en dinero que hace la caja de compensación, que contribuye a un ahorro previo que la familia afiliada a nuestra caja debe hacer con anterioridad y apalancado por un crédito hipotecario o recursos propios de la persona. Pero es un subsidio en dinero que se entrega a nuestro trabajador afiliado que cumple con todos los requisitos y pues bueno, sale beneficiario del subsidio. Este recurso económico proviene de los aportes que hacen nuestras empresas afiliadas a la caja de compensación. Está incluido entre los aportes parafiscales, que para nosotros en este caso el aporte que las empresas deben de hacer es del 4%, donde ese 4% que está establecido
incluido con cena y bienestar familiar, para un total del 9%. Ese 4% que nos corresponde a nosotros se nos convierte en un 100%, y de allí, dependiendo de lo que la Superintendencia del Subsidio Familiar nos determine, nos hacen un traslado de apropiación mensual. Mes por mes nos lo van haciendo, y ese es el recurso económico que nosotros vamos acumulando para hacer las asignaciones. Normalmente hacemos 3 asignaciones en el año, pero este año 2020, como todos sabemos por la emergencia sanitaria, no pudimos hacer la postulación del mes de abril, pues porque estábamos, mejor dicho, iniciando pues como el acuartelamiento, llamémoslo así, que se inició con todo este tema que estamos viviendo actualmente, pero le dimos continuidad a nuestro cronograma de postulación que continuaba con el mes de julio, que lo hicimos del 13 al 31 de julio. Y el último periodo de postulación lo tenemos del 13 al 30 de octubre. En este mes vamos a tener entonces la postulación al subsidio de vivienda, es nuestro último periodo de postulación. Es así en esa medida pues como la información general de dónde provienen nuestros recursos para asignar. Acabamos de hacer una asignación la semana pasada, donde salieron 65 beneficiarios del subsidio. Ya hicimos la publicación. Si de pronto ustedes tienen personas que se postularon con cuota inicial en el proyecto de ustedes, verifíquenlo, lo pueden consultar en nuestra página www.confenalcoquindío.com, y allí en el link de vivienda está cargada la lista de los 65 beneficiarios. No sabría decirles si ustedes tuvieron alguna persona que se postuló con cuota inicial en el proyecto de ustedes. Bueno, entonces, como ustedes me dicen que hay personas que compraron en el proyecto de ustedes que están interesadas en conocer la información, pues paso como a contarles ya en detalle cuál es el procedimiento que deben de seguir. Como les decía anteriormente, nuestro último periodo de postulación es del 13 de octubre, perdón, al 30 de octubre. ¿Qué requisitos deben de cumplir las personas que estén interesadas en la postulación al subsidio de vivienda? Ser afiliados a nuestra caja de compensación, conformar un grupo familiar, o de manera unipersonal se pueden postular. De manera unipersonal estoy hablando de una sola persona, siempre y cuando la empresa lo tenga afiliado de esa manera. También podríamos revisar el caso ya muy puntual, cuando la persona dice, no, es que yo me quiero postular solo, revisamos el caso. No es posible que se postule solo cuando dentro de su grupo familiar tiene la esposa, tiene los hijos. Ahí sí, pues, para poderse postular solo, le tocaría excluir de su grupo familiar y retirarlo de la afiliación a la caja de compensación. Tendría que retirar a su esposa, retirar a sus hijos, para que él quede solito y se pueda postular en esa condición unipersonal. Que ninguno de los miembros del grupo familiar ni la persona afiliada a la caja posea vivienda o haya recibido otra clase de subsidio de vivienda, como por ejemplo el INURBE, FOREFO, CAFE, Instituto de Crédito Territorial, de otra caja de compensación, de la caja de vivienda militar, de la policía, mejor dicho, de todos los subsidios que anteriormente a lo largo de la trayectoria de entrega se hayan entregado, que no sean beneficiarios. Que el ingreso del grupo familiar no supere los 4 salarios mínimos. O sea, el tope máximo es hasta 4 salarios mínimos. Y el requisito fundamental es que tenga ahorrado el 10% del valor de la vivienda nueva que aspira a tener. Ese 10% lo puede demostrar a través de la inmovilización de las cesantías, a través de la apertura de una cuenta de ahorro programado para vivienda. Esa cuenta de ahorro programado para vivienda
la abre en cualquier entidad financiera, Da Vivienda, Bancolombia, Avevillas, Banco de Occidente, bueno, todas las entidades financieras. O demostrar ese 10% a través de la cuota inicial, dinero que hayan entregado como cuota inicial a una firma constructora, siempre y cuando el proyecto pues cumpla con los requisitos como tal. ¿Cuáles? Es que esté registrado en la página del Ministerio de Vivienda, tanto el proyecto como el oferente. Como mínimo deberá tener ahorrado para este año 12 millones de pesos. 12 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el tope máximo de la vivienda de interés social está en 118 millones aproximadamente, 118.500 aproximadamente, ese es como el techo máximo de la vivienda de interés social. El 10% serían 11.800.000. Pero nosotros, ¿qué le decimos a la persona? Tenga ahorrado como mínimo 12 millones de pesos. De ahí en adelante, todo el dinero que la persona quiera demostrar que tiene ahorrado, mucho mejor. ¿Qué documentos son los que la persona tiene que tener para la postulación? ¿Qué documentos son los que nos debe de traer a nuestras oficinas del área de vivienda? Fotocopia de las cédulas de las personas mayores de 18 años, registro civil de nacimiento de los niños menores de edad o tarjeta de identidad. Nos debe traer el registro civil de matrimonio de la persona, si lo tiene. Nos debe traer el certificado de la cuenta con la que nos va a demostrar el ahorro, ya sea a través de una cuenta de ahorro programado, a través de la inmovilización de las cesantías o dinero que entregue como cuota inicial. Ustedes pueden ingresar a nuestra página www.confenalco.quindío en el link de vivienda, donde dice subsidios vivienda. Allí están todos los documentos que yo les estoy mencionando. Cuando la persona dice, yo voy a postularme demostrando el ahorro en una cuenta de ahorro programado, nos deberá traer una certificación expedida por la entidad financiera donde tiene el ahorro. Donde tiene el ahorro. Esa certificación, ¿qué nos debe de indicar? El nombre de la persona, su identificación, la fecha de apertura, la fecha de inmovilización, el monto del ahorro que tiene inmovilizado y el promedio de los últimos 6 meses que tiene esa persona. Esa es cuando es a través de una cuenta de ahorro programado. Cuando la persona dice cesantías, ¿qué tiene que hacer la persona? Eso lo pueden hacer ya. Ir al fondo donde la tienen, Protección, Porvenir o el Fondo Nacional del Ahorro, solicitar que le inmovilicen la totalidad del ahorro, de las cesantías, perdón, que tiene o una parte parcial. Ya la persona define cuánto dinero de sus cesantías quiere inmovilizar para postularse al subsidio de vivienda. Esa certificación igual debe traernos, debe contener la información del trabajador afiliado, su identificación, la fecha de inmovilización, el promedio de los últimos 6 meses. De igual manera, también tiene que indicarnos la fecha de la certificación, la fecha de inmovilización, el saldo inmovilizado y el promedio de los últimos 6 meses. Cuando la persona dice, yo me voy a postular con cuota inicial, el dinero se lo entregan directamente a la constructora. Nos debe traer una certificación expedida por la constructora donde nos indica el monto de la cuota inicial que le ha entregado a la constructora. Ese certificado tiene que estar firmado por el representante legal de la constructora y por el revisor fiscal de la constructora, y le anexan el recibo del dinero o los recibos. Porque la gente puede ser que o ustedes le hayan diseñado un plan de pago mes a mes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para la de octubre, ellos empezaron en enero, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, inclusive octubre de pronto. Entonces nos debe de anexar todos los recibos o un solo recibo. O un solo recibo. Claro que es mejor porque si la persona ha venido dando desde enero, la persona le favorece la fecha más antigua, ¿cierto? Para efectos de calificación. Entonces
nos debe de anexar todos los recibos mes por mes del dinero que les ha entregado, que debe ser la sumatoria y el monto de lo que ustedes le están certificando a la persona. A nosotros nos traen el certificado firmado por el revisor fiscal y por el representante legal y puede ser copia de esos recibos. Si la constructora tiene fiducia, entonces ya son otros documentos. Deben de traernos esas certificaciones pedidas por la fiduciaria, que la persona fulana de tal, identificada con cédula tal, normalmente ellos tienen como un número del fideicomiso que a cada uno le corresponde, con un saldo de 15 millones por decir algo. Esa información, ese certificado se lo tiene que expedir la fiduciaria. Lo mismo, tienen que soportarlo con un recibo del dinero que esa persona ha entregado o los recibos a lo largo a la fiduciaria. Nos deben de anexar Cámara de Comercio de la fiducia y Superfinanciera de la fiducia, a los otros documentos que ya les mencioné anteriormente. Deben de anexarnos, traernos el certificado laboral. Ese certificado laboral debe indicarnos el salario con el que lo tienen afiliado a la caja, ¿sí? Si la persona tiene horas extras, bonificación, primas extraordinarias o prima de alimentación o qué sé yo, horas extras nocturnas, diurnas, bueno, todo lo que sea adicional se lo tienen que especificar en el certificado laboral. Y por último, deben solicitar en una entidad financiera un crédito preaprobado. ¿Por qué un crédito preaprobado? Para hacer cierre financiero. Por decir algo, la vivienda vale 100 millones de pesos. La persona se postuló con 20. El subsidio que tendría derecho, porque su salario está entre 0 y 2, sería a un subsidio por 26 millones 300. Entonces, estamos sumando los 20 millones que tiene de ahorro con los que se postuló, más el subsidio, serían 26, serían 46 millones, y el resto del valor de la vivienda, para completar el 100%, serían 54, más o menos, 26, bueno, digamos que estaría necesitando 50 millones para hacer el cierre financiero. Ese es el valor por el cual debe venir el crédito preaprobado. O ya la entidad financiera le dice, no, don Luis Alberto, su capacidad de crédito hipotecario es de 80 millones. Sabemos que está sobrado, ¿sí? Que está sobrado en capacidad de crédito. Pero si la persona solo le dan 38 millones, ahí sí es problema, porque no está haciendo cierre financiero. Ya tendría que demostrar el resto del dinero en su cuenta de ahorro programado. Lo importante es que haga cierre financiero en relación con el valor total de la vivienda, entre el ahorro previo, entre el valor del subsidio y lo que le otorgue la entidad financiera. Esos son los documentos básicos de la postulación. ¿El valor del subsidio cuál sería? Para los trabajadores cuyos ingresos estén entre 0 y 2 salarios mínimos, el valor del subsidio son 30 salarios mínimos que equivalen a 26 millones 300. Si el salario de la persona está mayor a 2 salarios y hasta 4, el valor del subsidio corresponde a 20 salarios mínimos, que son 16 millones 500 aproximadamente. Esos serían los dos rangos de subsidio familiar. Cuando la persona sale beneficiaria del subsidio y está en el rango entre 0 y 2, tiene derecho a solicitar el subsidio de concurrencia, que es el de Mi Casa Ya, ¿sí? Pero ese subsidio solo se da en el momento de la solicitud del crédito hipotecario, ¿sí? Primero tiene que ser beneficiario del subsidio de la caja para luego ser beneficiario del subsidio del programa de Mi Casa Ya, a través pues de la modalidad de concurrencia. Eso ya es un proceso que lo hacen directamente con la entidad financiera. Seguramente la constructora le hace el acompañamiento a esa solicitud de ese subsidio. Y pues
tendrían también otra opción, digamos, otro subsidio adicional. Yo no tengo conocimiento si todas las entidades financieras lo hacen, que es el subsidio a la tasa de interés, el subsidio fresh. Entonces, yo creería que todas las entidades que manejan la modalidad de crédito hipotecario, pues también manejan esa condición de un alivio a la tasa de interés. Entonces, estamos hablando como de 3 subsidios: el subsidio de la caja, el subsidio de concurrencia a través del programa de Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés. Entonces, es muy, muy atractivo en este momento el tema de la solicitud del subsidio. ¿Cómo se hace la asignación del subsidio? La asignación del subsidio se hace a través de la calificación de cada una de las postulaciones que nos llegan. Esa calificación se hace con una fórmula, donde intervienen 6 variables socioeconómicas. Esa fórmula también es establecida por el gobierno nacional. O sea, esa fórmula la encuentran ustedes en el decreto 1077. En el decreto 1077 está la fórmula, ahí está todo pues explicadito cómo se califica. Entonces, ¿qué pasa? El sistema, la fórmula nosotros la tenemos parametrizada en el sistema, previo cumplimiento de lo que nos señala la norma. Se hace la calificación de las variables porque ella tiene unas constantes. Entonces, lo que se califica allí es la variable. Y esa variable se califica por la constante de esas 6 variables que tiene ahí. Al final, usted obtiene un puntaje. Ese puntaje o es alto, o es mediano, o es bajito. El sistema lo ordena de manera secuencial, de mayor a menor puntaje. De mayor a menor puntaje. Cuando nosotros asignamos, ¿de qué depende la asignación más bien? Del recurso económico que nosotros tenemos. Por eso al comienzo les explicaba que el recurso proviene de esa apropiación, de ese 4% que las empresas hacen a las cajas de compensación, que es caja de compensación, el 4%. Entonces, al área de vivienda le trasladan mensualmente un porcentaje de ese 4% que se nos convierte en el 100 para nosotros. Entonces, dependiendo del recurso económico con el que tenga el área de vivienda, hacemos la asignación y hacemos un corte. Acabamos de asignar 65 subsidios, como le comentaba anteriormente. Nos alcanzó hasta la posición 65. El sistema ordena de mayor a menor puntaje, ¿cierto? Y él viene acumulando el subsidio de acuerdo a la condición que le corresponda a cada uno, y con la información de financiera que me trasladan a mí mes por mes, yo ya digo, tengo 2.000 millones para asignar, tengo 1.600 millones para asignar. Hasta ahí hago el corte, hacemos el corte de esa asignación, que se hace a través de un comité de vivienda, donde interviene el director de la caja, donde interviene el área jurídica, donde interviene la subdirectora de subsidios, estoy yo, y hacemos la asignación. Y el resto de personas que quedan ahí, no quiere decir que ellas vayan a subir de posición, no. Ellas vuelven y califican con las nuevas que nos lleguen en el mes de octubre. O sea, todas se vuelven a, como digamos, a echar en una bolsa, todas las postulaciones. Y volvemos y calificamos. A todo el mundo volvemos a calificar. A la gente y a nuestros afiliados les decimos que el ahorro es una de las variables bien importantes y que tienen una muy buena calificación. No es lo mismo la persona que llega con 12 millones, que es lo mínimo que debe tener ahorrado, a una persona que llega con 50, 52, 60 millones de pesos. En esa variable le va a disparar el puntaje y va a tener seguramente una excelente calificación. Tiene varias situaciones que son favorables para la persona. Si está en el rango de 0 a 2, pues bueno, va a tener el subsidio de mayor valor, va a tener la posibilidad de solicitar el subsidio de concurrencia, tiene un superahorro buenísimo. Cuando vaya a solicitar el crédito hipotecario, pues es un crédito pequeñito el que va a tener que solicitar, y seguramente las cuotas de su crédito pues van a ser también pequeñitas. Entonces, en esa medida es que nosotros hacemos pues como la asignación.
qué preguntas tienen, qué inquietudes Muchísimas tienen. gracias, Ana Yolima. Bueno, yo quiero hacer un par de preguntas que seguramente varios de los asistentes se están preguntando, valga la redundancia, y son las siguientes. Si ellos se postulan en octubre, ¿cuándo se están aprobando los subsidios y qué vigencia tiene ese subsidio? Sí, buena pregunta. La vigencia de los subsidios son 3 años. Ya, de una. Con el decreto 1533, anteriormente nosotros veníamos, como nos lo señalaba la norma, cada año se prorrogaba el subsidio por 12 meses más. El decreto 1533 ahora nos habla de que los subsidios de una vez son 3 años de vigencia. De una se manda 3 años. Si en ese lapso de tiempo no ha aplicado el subsidio o ya lo tiene en una constructora, pero la constructora no ha terminado o está en proceso de escrituración, puede solicitar prórroga de ese subsidio también. Lo ideal es que la persona aplique el subsidio y la constructora no lo cobre dentro de la vigencia del subsidio. Lo ideal. Ok, Uno pensaría perfecto. que en 3 años, pues bueno, la persona ha encontrado un proyecto de su agrado que cumpla con las expectativas y que esté dentro de los, ¿qué le digo yo?, condiciones económicas de cancelar, ¿cierto? Pero si no ha podido, si la constructora no ha terminado, está en proceso de escrituración, nos pueden solicitar prórroga. ¿Cuál era la otra pregunta? Qué pena. Si la persona se postula en octubre, ¿ustedes cuándo Sí. están Sí. dando los resultados? Nosotros estamos haciendo la asignación en el mes de diciembre. A más tardar, finalizando el mes de enero, les estamos indicando la lista de beneficiarios del subsidio. Sí. Ok, perfecto. Otra pregunta de este lado, Ana Yolima. Si alguno de los asistentes a este webinar todavía no está afiliado a la caja de compensación, ¿podría afiliarse para postularse al Sí, subsidio? claro. O sea, ¿cuánta vigencia o cuánta antigüedad debe tener en la caja para poder acceder al Eh, subsidio? Obviamente si cumple las ok. condiciones, ¿no? Listo, no hay ningún Los problema. salarios. No, no tiene ningún problema. La persona no requiere antigüedad de afiliación a la caja, no requiere. Lo importante es que cuando él se vaya a postular, el día que venga con sus documentos, esté afiliado. Esté afiliado. Así se haya afiliado 2 o 3 días atrás, no tiene problema. No hay restricción de afiliación. No es ninguna condición pues para la... ¿Qué pasa? Si la persona es independiente, pues sí tendría que hacer la afiliación como independiente. Ya esa información sí la debe solicitar directamente en el área de subsidio familiar. Ya estamos atendiendo en oficinas para Eso la te iba a persona. preguntar precisamente. Tú, la vez pasada que tuvimos la reunión con el equipo de la constructora, nos compartías que se puede hacer la postulación a través de la página web. ¿Aún está habilitada esa opción? Sí, creemos que para el mes de octubre se va a habilitar. Las personas también pueden venir directamente a nuestras oficinas entre el 13 y el 30 de octubre también. Sí, creemos que lo vamos a habilitar también para el mes de octubre, la postulación virtual. Importante, deben de tener todos los documentos a la mano, deben de estar vigentes en el momento de la postulación. Si no, no les deja cargar la postulación. Ok, Sí. Ana Yolima, muchísimas Los gracias. documentos tienen que estar vigentes en el momento de la postulación, ya sea de manera virtual o de manera presencial en nuestras oficinas. Ok, Tienen que estar vigentes. perfecto. Bueno, pues de mi lado no tengo más preguntas. Ya abrimos sesión de preguntas. Les pedimos el favor que escriban sus preguntas en el chat o nos alcen la mano para que puedan habilitar su micrófono y hacer las preguntas que tengan respecto al proceso para postulación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro?
Por allá están preguntando, levantando la mano, don Jorge. Espérame. Don Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Ya te activo el audio. Dame un segundo que no te veo. Un momento. Jorge, ¿dónde estás? Aquí. Ya puedes reactivar tu micrófono, Jorge. Ay, ay. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, don Buenas Jorge. tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Mi pregunta va directamente a los que estamos pensionados, que cómo sería el tratamiento y no estamos afiliados a la caja. Don Jorge no tiene ningún problema. Usted puede afiliarse a la caja como pensionado. Solo que usted Sí. tiene que decir que quiere afiliarse a la caja para solicitar el subsidio de vivienda. Entonces allí le van a indicar que usted debe cancelar el 2% mensual y otros requisitos que son ellos los que le indican. Pero no tiene ningún problema. Usted se puede afiliar a nuestra caja de compensación. Como Listo. pensionado. ¿Qué día puedo pasar por allá en las oficinas para solicitar información personal? Información Después, en octubre. de la afiliación a la caja o de subsidio de vivienda. De hacer la afiliación y de que me den el resto de información que otra documentación puedo Bueno, anexar. tranquilo, don Jorge. Yo estoy en mi oficina todos los días, a Dios gracias, ya nos activaron nuevamente. Pero le invito que entonces haga primero la consulta en el área de subsidio familiar, que ya están atendiendo también. Si quiere puede venir mañana. Ajá. Sí, señor, y de paso de una Perfecto. vez a mi oficina. Perfecto, No hay señora ningún María problema. Lima, muy Torre gentil. B, piso 2. Por allá. ¿Por ahí? ¿Torre qué? Torre B, piso Torre 2, B, piso. piso 2. Edificio Confenalco, a la Perfecto, ya vuelta de la estaré. alcaldía. Listo, ¿en horas de la mañana o de la tarde? Por la mañana, don Jorge. Perfecto, ya estaré. Claro que sí, por acá lo estaré esperando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Muy gentil. Gracias. Jorge, y gracias por acompañarnos. Inge, tenemos Sí. más preguntitas ya te cedo la palabra para que tú nos ayudes a... Sí, señora, claro que sí. Inge Patricia, ¿estás? Para leer las preguntas. ¿No tienes habilitada? Qué raro, espérame. Ya, listo, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, tenemos otras preguntas importantes. María Alejandra pregunta, si no podemos postularnos en octubre porque no tenemos todavía el 10% ahorrado, ¿se puede hacer el año entrante? Sí, no hay ningún problema. Normalmente tenemos 3 periodos de postulación en el año, seguramente en abril, seguramente en julio y terminamos el año en octubre. No podemos tener sino 3, es decir, porque los recursos económicos no nos da para hacer más asignaciones en el año. Es mejor hacer una asignación representativa de 60, 70 beneficiarios a hacer una de 20, porque no nos alcanza el dinero. Entonces, seguramente el año entrante también vamos a tener 3 postulaciones. De igual manera, es cumplir con los requisitos y pues contar con el 10%. Claro que sí, lo pueden hacer el año entrante. Ana Yolima, digamos, si esa persona se presenta por primera vez el año entrante y no es aprobada, no le dan el subsidio, en la siguiente postulación, ¿le dan algún punto adicional o extra por ya haberse presentado o no? Sí, el número de veces de calificación le da un puntaje en esa variable, sí. Y la persona puede seguir ahorrando, es decir, si en la de abril, cuando se postuló y hacemos la calificación para la asignación no sale, listo, la persona puede seguir ahorrando, puede demostrar más dinero ahorrado. ¿Qué pasa? En el siguiente periodo de postulación
ella nos tiene que actualizar todos los documentos. ¿Cuáles son? El certificado de la cuenta de ahorro programado, o el certificado de la inmovilización de las cesantías, o nuevamente el certificado expedido por la constructora porque siguió dando más dinero, o porque le llegó un dinero extra, o ¿qué le digo yo? El hermano que está en Europa le mandó 10 millones de pesos y los consignó. Mejor dicho, nos actualiza esa información, nos actualiza el certificado laboral y nos actualiza el crédito preaprobado. Siempre y cuando la persona tenga mucho más dinero ahorrado. O porque nació un nuevo miembro del grupo familiar, un hijo, ¿cierto? Porque nació o porque falleció. También entonces nos actualiza esa información, indicándonos la novedad para nosotros ingresar o retirarlo. Únicamente en esas modalidades, claro que sí. Pero no es para retirar pues al fulano de tal y que tal que ya no vive con él, no. En ese caso le toca renunciar a la postulación y nuevamente postularse como tenga su grupo familiar conformado, solo por nacimiento o por fallecimiento. Listo, Nayo Lima. Otra pregunta de Carlos Eduardo Aroca es, si viajo al extranjero, ¿puedo acceder al subsidio de vivienda? Sí, claro, siempre y cuando usted esté afiliado a la caja, no hay problema. Si usted tiene esa condición de afiliado, usted puede acceder a la postulación al subsidio de vivienda, siempre y cuando tenga la condición de afiliado. Sí. No Y hay si ningún vive en problema. el extranjero y está afiliado a Nayolima. Sí, ¿qué? No te entendí. No te Si vive en entendí. el extranjero, Nayo Lima, pero está afiliado a la caja de compensación. También, no tiene ningún problema. O sea, para nosotros lo importante es que cuando ingresemos el número de la cédula en nuestra base de datos de afiliado, él nos reporte como afiliado. Lo que pasa es que ya tendría que dejar un poder que con todo el alcance para que la persona haga todo el trámite, a menos de que la postulación sí la haga virtual, ¿cierto? Pero ya sería, si no lo va a hacer virtual, entonces deja a una persona con un poder donde la autoriza a hacer todos los trámites pertinentes de la postulación, de la compra de la vivienda, de la firma de la escritura, de la autorización del desembolso del subsidio, todo. ¿Sí? Siempre y cuando cumpla con las condiciones de los salarios máximos, ¿no? Ah, sí, claro. Siempre y Así, cuando así, esté... así lo demostré en el exterior, porque trabaja en el exterior, pero son máximo hasta 4 salarios, Ah, no, sí, claro, ¿cierto? sí. El Cumpliendo valor, con los requisitos nuestros de la norma colombiana. ok, Sí. Ana Yolima, precisamente hablando de salarios, hay una pregunta de Jefferson Pernagorda Inge. Sí, ya lo iba a hacer. Ah, bueno. No la entendía muy bien, pero ahorita con lo que dicen, creo que lo que está pidiendo Jefferson es explicar si él gana 4 salarios mínimos, puede acceder a los dos subsidios, al subsidio de la caja y al No, subsidio concurrente. no, el subsidio de concurrencia únicamente es para los trabajadores cuyo ingreso esté entre 0 y hasta 2 salarios y que haya sido beneficiario del subsidio de caja de compensación. Primero tiene que ser beneficiario del subsidio de la caja para poder solicitar el otro. O la otra situación es que solamente vaya y solicite el de mi casa ya y listo. O es uno o es el otro. Pero pues yo diría que la persona que es beneficiaria del subsidio de caja y que esté entre 0 y 2, pues tiene la opción de solicitar el otro, el de mi casa ya. No se le Yo puede... quiero hacer una claridad ahí a nuestros clientes y es que el subsidio de la caja de compensación es una postulación que, como dijo Yana Yolima, tiene vigencia de 3 años, mientras que el subsidio de mi casa ya solamente queda beneficiario cuando se hace la escrituración y la aprobación del crédito hipotecario en firme. Entonces son dos Ajá. momentos diferentes, entonces por eso Ana Yolima, cuando quieren estar o tener, ser beneficiarios del subsidio concurrente, Uh-huh. primero deben estar o presentarse y ser beneficiarios del subsidio de la caja de compensación. Uh-huh. Así es. Entonces, muy importante el tema del ahorro, el tema de ser puntuales en el pago de las cuotas, el tema de poder lograr el 10% del pago de su apartamento lo más pronto posible para tener varias oportunidades de postulación si en el primer momento no
nos salen beneficiarios como observaciones para todos nuestros clientes y pues que se vayan organizando con todos los documentos, digamos que a la fecha de entrega de nuestro proyecto, para que puedan hacerlo con tiempo y no nos cojan encima y no puedan ser beneficiarios de este subsidio. También quería como adicionar a la información que tú estás entregando es que la persona puede demostrar el ahorro con las tres condiciones, con las tres variables, con cesantías, con el ahorro, con cuota inicial. Hay gente que nos ha llegado, afiliados nuestros, que ha entregado a la constructora 20 millones, pero tiene su cuenta de ahorro programado, pero tiene cesantías y nos presenta las tres, ¿cierto? Esa es una posibilidad pues mucho mayor de obtener un buen puntaje. Una con la otra suma para la postulación. O si la persona no ha dado cuota inicial, puede tener una cuenta de ahorro programado, puede tener la inmovilización de las cesantías y las dos suman, ¿cierto? Nos anexan los documentos de cada una, lo que corresponde. O sea que el consejo de Ana Yolima es el ahorro, tener mucho, El ahorro. que más se puedan ahorrar. Sí, claro. Y eso redunda en un buen puntaje al momento de la calificación. Les permite con mayor facilidad, dependiendo de sus ingresos mensuales, acceder a un monto de crédito que seguramente se les vuelve más pequeñito. Tiene el beneficio seguramente de que les van la cuota mensual también es pequeñita. Entonces va a tener una mayor facilidad de pago a esa familia. El esfuerzo sí hay que hacerlo al comienzo también muy fuerte. En la medida de tener un buen ahorro, seguro que van a tener unos beneficios también muy buenos. Al futuro, sí. Sí. Al tener mucho ahorro, ya al final el pago de sus cuotas serán muy pequeñas por su casa y podrán pagarlo muy, muy rápido. Sí, eso es. Eso es, en esa medida de la información. Listo, no sé si las niñas de la sala tengan alguna pregunta que le hayan hecho nuestros clientes que quieran hacerle a Ana Yolima. Acá hay una pregunta de David Rodríguez, Inge, que no has formulado. Sí, una persona que se presenta como unipersonal tiene menos puntaje que un grupo familiar, ¿estaría en desventaja o en igualdad de condiciones? Está en igualdad de condiciones, ¿sí? Lo que pasa es que en el momento de la calificación nosotros miramos pues las variables que cada uno tiene, ¿cierto? Que cada uno tiene, que es el ahorro, que es la antigüedad de la apertura de la cuenta, que es la antigüedad de la inmovilización de las cesantías, que es el número de personas que conforman el grupo familiar. Pero les quiero contar la frecuencia de los grupos familiares que se postulan no superan las 3 o 4 personas, no la superan. Entonces no son los grupos así que uno diga el papá, la esposa, el esposo y 5 niños, no. Normalmente es la afiliada que es madre cabeza de hogar con su niño o con sus 2 niños, o con el tema de la postulación unipersonal, digamos que el 50% de lo que se nos está postulando actualmente es unipersonal. Eso es como la opción que se nos permitió con ese decreto que salió en agosto, que salió en enero del año 2018. Eso fue el 133, el decreto 133. Ese unipersonal le permitió a muchos trabajadores afiliados en condición de solteros o solos afiliados postularse. Y yo diría que en este momento el 40-50% de la postulación la hace la unipersonal. Ana Yolima, dice Estefanía, es decir que no cabe ninguna posibilidad de acceder a 2 subsidios, caja de compensación y mi casa ya para compra de vivienda nueva, si se tienen ingresos superiores a 2 salarios mínimos. No tienen derecho porque así lo estableció la norma. O sea, mayor a 2 salarios ya no tienen derecho al subsidio de mi casa ya. No tienen derecho a alguno. Si se postulan a la caja, no tendrían al de mi casa ya y viceversa. Exacto, sí, claro. Se puede postular al de la caja como tal. Tendría derecho a un subsidio de 20 salarios, que son 16 millones para este año, como 16 millones 500.
pero al de mi casa ya no tendría derecho. No tendría derecho. Listo. ¿Qué otra pregunta Lima, inquietud Ana tiene? Yolima, una pregunta. Cuando yo accedo al subsidio de la caja de compensación, ¿qué usos puedo darle a la vivienda para que nos compartas a todos los que estamos en esta reunión? ¿Lo puedo Buena pregunta. ver? ¿Es para vivir? ¿Cuál es el objetivo Sí, del subsidio? excelente pregunta, sí. La norma señala el decreto 1537, 1077, perdón, nos establece que cuando la persona es beneficiaria del subsidio, debe cumplir con unas condiciones de habitabilidad en ella durante 10 años como mínimo. No puede transferir el dominio a otra persona, es decir, no la puede vender hasta que no transcurran 10 años. Tendrán la posibilidad de solicitar o mediar permiso a la entidad otorgante del subsidio para que se la deje vender, para que deje de residir en ella, haciendo la solicitud a la caja, ¿cierto? Siempre y cuando alleguen pruebas, el por qué está solicitando usted que se la dejen vender o que se la dejen arrendar. Esa información nosotros le damos traslado al área jurídica y el área jurídica revisa y emite un concepto a esa persona indicándole si sí o no puede ni venderla ni dejar de residir en ella. Pero si, siempre tiene que, la norma dice que, o sea, que caso fortuito o fuerza mayor, ¿cierto? Pero la persona tendrá que anexar como las pruebas, las evidencias que seguramente le permitan emitir un concepto favorable o desfavorable a través del área jurídica. Pero ¿Y lo cómo normal es miden que eso, Ana Yolima? ¿Cómo, o sea, cómo se verifica el tema? Yo compré en coapartamentos y viví 2 años y dije, no, lo voy a arrendar. nosotros estamos haciendo visitas. Nosotros el Ok. año pasado hicimos visitas con trabajadores sociales de acuerdo a una muestra que hicimos de todos los subsidios que hemos pagado, hacemos una muestra y hacemos una visita. Obviamente no es una visita anunciada, no es una visita anunciada y nos hemos encontrado con muchas sorpresas. Y de hecho, las personas pues tuvieron que retornar de nuevo a su vivienda porque las tenían alquiladas, porque no había ninguna justificación. Otros vendieron sus viviendas, tuvieron que retornar a hacer la devolución del subsidio asignado a precios actuales del momento pues en que hizo el reintegro del subsidio. Y otros sí muy juiciositos viven allí, en sus viviendas como tal. Pero este año no la hemos podido hacer por la situación en la que estamos. Pero pues como ya podemos por lo menos salir, ya vamos a empezar, vamos a ver si alcanzamos a hacerla entre octubre y noviembre las visitas. Ok, Sí, Ana pero Yolima. nos hemos Importante encontrado. saber, Sí, claro, importante saber, un subsidio de vivienda pues tiene esa condición y sí, es para que yo pueda tener mi sí, vivienda, ¿no? claro, Para garantizar mi claro, vivienda propia. eso es. Bueno, queremos saber si alguien más tiene preguntas o todo está muy claro. Bueno, Ana Yolima, Bueno, pues no tenemos más preguntas. Te agradecemos muchísimo no, por a ti muy amable acompañarnos por la hoy. De verdad invitación. que Muchísimas gracias. muy, muy valiosa la información. Las personas que están en la reunión nos acompañan 5 minutos para terminar el webinar y ya en 5 minutos Bueno, terminamos. muchísimas gracias. A Feliz ti, noche, gracias, que estés gracias, muy bien. amable, Lo gracias. mismo para Con ti. mucho gusto, hasta Adiós, luego. gracias. Bueno, espero que esta información haya sido de todo su interés. Todos resolvimos muchísimas dudas y nos dimos cuenta que acceder al subsidio es más fácil de lo que pensábamos. Hay muy buenas opciones.
es el momento de comprar vivienda, como lo mencionaba la ingeniera Patricia al principio de la charla. Y de este lado lo que les queremos expresar a los clientes que ya compraron y a los que están en su proceso de decisión, que la idea de estas reuniones es que ustedes tengan toda la información a la mano para que puedan postularse en el momento que quieran y tengan toda la documentación. De parte de Constructora 1A, reiterarles todo el apoyo en este proceso. Nosotros, la idea es encargarnos de ayudarles a revisar toda la documentación, a emitir todas las certificaciones que se requieran, a emitir la certificación de la fiduciaria para las personas que se van a postular ahorita en octubre. Y también recordarles que, como lo dijo Ana Yolima, en este momento tenemos una superventaja y es que los subsidios tienen una vigencia de 3 años. En COA entregamos en menos de 2 años. Entregamos en junio de 2022, o sea que si ustedes cumplen las condiciones ahorita en octubre, vale la pena que se postulen, porque de todas maneras van a tener la posibilidad de usar ese subsidio para la compra del inmueble en COA. Si no cumplen con las condiciones, no se preocupen. Ana Yolima nos compartió, tenemos 3 fechas el año entrante para postularnos, pero la sugerencia que nosotros hacemos es que lo puedan hacer antes de, o sea, en la segunda postulación, que entiendo que es más o menos en julio, para que estemos tranquilos que sí van a recibir el subsidio. Inge, ya te voy a dar... Hay otra ya cosa, tienes la habilidad. hay una cosa importante de resaltar, y como dijo Ana Yolima, las cajas de compensación están limitadas a los recursos de los aportes del 4%. Entonces, que ustedes garanticen y hagan la postulación con tiempo hace que puedan ser beneficiarios. O sea, me hago entender. Si ustedes no aplican o no les dan o no les asignan el subsidio, vuelven y se presentan y vuelven y se presentan, porque ellos al año tienen unos cupos totales. Ellos no pueden dar más del dinero que tienen asignado. Entonces es importante hacerlo durante este transcurso del tiempo, antes de entregar COA, poderlo hacer hasta que se los asignen varias veces. No, que si la primera vez presentaron papeles no se los dan, no importa. A la siguiente postulación volverlo a hacer, a la siguiente postulación volverlo a hacer, durante todo el tiempo del desarrollo del proyecto.